Esta es la clase de Teología Sistemática 1 y esperamos trabajar con ustedes en este proyecto. Regresando a nuestro tema de esta ocasión, queremos hablar sobre el cristianismo, un poco para manejar la idea del cristianismo dentro del concepto cultural. Como le dije la pasada vez, hay una fe que se ubica en tiempo, espacio, historia y geografía. Y esa fe, siempre por menos que querramos, toma forma en la cultura donde crece y donde se desarrolla. Así que eso es automático. Así que por un lado yo quiero mirar el cristianismo, cómo el cristianismo ha echado raíces en las diferentes culturas donde se ha ubicado. ¿Cómo se nutre? Ciertamente cuando está en la cultura hebrea, se nutre de la cultura y de las frases idiomáticas y de los conceptos y valores de la cultura hebrea. Cuando llega a la cultura helena, a los griegos, hay otras maneras de manejar elementos culturales. Así que conceptos de la fe hebrea hay que traducirlos a los conceptos de la fe o de la cultura helena. Y entonces se empiezan a incorporar dentro de la fe elementos de otra cultura y es importante manejar ese tipo de situación y entenderla. Luego se mete dentro de la cultura romana, aunque la cultura romana no se va sobre la cultura griega, pero ciertamente hay elementos. Y luego cuando pasa a los proyectos de lo que es toda la cultura de Europa occidental y de Europa oriental, y cuando llega a las Américas, el cristianismo se va desarrollando y va cobrando formas y se nutre de esos aspectos culturales. Así que se nutre, se desarrolla y crece en esos conceptos. Por ejemplo, en los últimos 300 años, el protestantismo occidental se ha convertido en un reflejo de los valores de este lugar donde vivimos, en Occidente. Estos últimos 300 años, desarrollo en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, Alemania, Francia, España y luego toda América Latina. No hay duda de que valores que estaban en la fe hebrea, valores que estaban en la fe griega helena, de repente se encuentran con una nueva manera de medir la vida. Esa nueva manera de medir la vida y la forma de ser es la cultura occidental. Y ciertamente hay una realidad interesante. Así que las doctrinas ciertamente evolucionan y evolucionan en la manera como se explican en las diferentes culturas. Una fe viva requiere unas confesiones vivas que estén en constante evolución. Por eso es que tenemos que ser entendidos y por eso es que no podemos transmitir exactamente un principio de una cultura a la otra cultura de igual manera como no hay una total y perfecta correspondencia entre la traducción de un idioma a otro idioma. Sencillamente hay que aprenderlo. Déjeme dar un ejemplo de eso que acabo de decir. Si usted fuera a preguntarle a un hispano la edad, le diría, ¿qué edad tienes? O le puede preguntar, ¿cuántos años tienes? Si usted fuera a preguntar, a traducir eso al inglés, le diría, how many years do you have? Pero en inglés no se dice así. En inglés se dice, how old are you? Y si usted fuera a traducir al español, how old are you? Tendría que decir, ¿cuán viejo eres? Y sin embargo, en español es una ofensa hablarle a las personas y decirle, ¿cuán viejo tú eres? Así que fíjense ustedes cómo los idiomas buscan frases idiomáticas para
traducir lo que se dice en un idioma a otro idioma, aunque no se diga de la misma manera. Es lo que se llama una traducción dinámica. Así que el contexto de la fe como fe, se transmite de una sociedad a otra sociedad de una forma dinámica, de manera tal que se pueda entender adecuadamente. Una fe viva entonces requiere confesiones vivas. La continuidad de la doctrina es otra cosa importante. Cómo la doctrina tiene que ser la misma, en un sentido, el contexto de la fe. La fe, lo que Dios revela en su palabra escrita y en su palabra encarnada, no cambia, no puede cambiar. Hay continuidad de esa fe de una cultura a otra cultura. Sin embargo, la manera como se expresa, la manera como se maneja esa doctrina de una cultura a la otra cultura es donde tenemos los cambios. El mensaje no cambia. La manera como expresamos el mensaje tiene que cambiar. La doctrina que hemos explicado a lo largo de los años, la iglesia que ha entendido, la iglesia cuando pasa de una cultura a otra cultura, tiene que buscar la manera que haya correspondencia entre lo que dice una doctrina en un idioma y lo que va a decir en el otro idioma. Recuerdo una vez traductores bíblicos que querían traducir en un grupo particular el concepto de perdón. Y en ese idioma en que iban a traducir no había concepto del perdón, per se, una palabra que fuera literalmente traducida de ese idioma al otro idioma en perdón. Así que un día uno de los traductores va a una casa de uno de los jefes del grupo y encuentra que en la pared principal de la casa había unas quijadas humanas. Y entonces a él le llamó la atención las quijadas humanas. Y le preguntó, ¿y por qué tienen esas quijadas ahí colgadas? Y le contestó el jefe, porque esas son quijadas de miembros de nuestra tribu, que otra tribu le dio muerte. Y nosotros no bajamos esas quijadas de ahí hasta que venguemos la muerte de nuestros familiares o amigos o vecinos. Y entonces el traductor dijo, ajá, ya encontré cómo traducir la palabra perdón de este idioma nuestro occidental a este idioma de esta tribu, de este grupo étnico que maneja las cosas diferentemente. Y le dice, Jesucristo bajó las quijadas que tenía clavadas en la pared de nuestra sala y las enterró, porque Él pasó por alto lo que otros hicieron en contra nuestra. Fíjense maneras dinámicas y maravillosas de hacer cambios, pero esa es la manera como las maneras de comunicarnos se van moviendo de una cultura a otra cultura. Los conceptos cambian de una cultura a otra cultura. Así que la iglesia vivió esos momentos para poder establecer la conexión entre cómo es el significado de una cultura, del mensaje del Señor a otra cultura y cómo podemos hacerlo de una manera significativa. Creo que es fundamental que entendamos esto, que la doctrina como la interpreta la iglesia se mantiene. La manera como la iglesia la transmite a otra cultura va a variar y necesita un poco de dinamismo para hacer esa traducción. En el siguiente segmento yo voy a compartir con ustedes un poco este tema con el teólogo norteamericano que se llamó Richard Niebuhr, cuando él habla sobre Cristo y la cultura y trata de explicarnos las maneras como nosotros como creyentes y cristianos hemos tratado de conectar a Cristo con la cultura. Va a ser interesante mirar este proceso de establecer relación entre cómo yo proclamo a Jesucristo y lo conecto
con mi cultura donde vivo. De eso hablaremos en el próximo segmento.